Entonces, estamos compartiendo la palabra donde dice, te haré entender. ¿Qué mejor autoridad para nuestro diario vivir que la de Dios? Porque desde niños en nuestra casa, nuestros padres nos educan, nos corrigen, nos pegaban, nos disciplinaban, y en más de una ocasión nos dijeron esto, que tienes que entender. Te haré entender, y si no es por buenas, es por las malas. Creo que todos nos hablaron y nos corrigieron de esa manera. Y aún así muchas veces el pecado que en su momento tú y yo no entendíamos que teníamos esa palabra en nuestro corazón, el pecado, es de que nacemos haciendo el mal. Porque no nacemos haciendo el bien. Yo no he mirado a un niño que nazca y haga todas las cosas bien y que los padres no tengan ningún problema con el niño. No, porque todos nacimos con el pecado. Entonces esta mañana, al abrir la palabra que nos dice el Señor, te haré entender. ¿Qué es lo que el Señor me quiere hacer entender en mi vida? Pues que mi camino es el incorrecto, que mi forma de vivir no es la correcta, que no le agrada a Él. Y que a través de su palabra, lo que tú tienes en tus manos, es como vamos a encontrar el entendimiento que Dios quiere para cambiar y transformar nuestra vida todos los días. Y el Señor habla fuerte. Nos gusta cuando miramos los evangelios, cuando miramos a Juan, que habla mucho del amor. Pero el Señor nos quiere hacer entender las cosas, ¿por qué? Pues porque nos ama. Porque si nosotros educamos a nuestros hijos es porque, por amor. ¿Por qué por amor? Porque los amamos, porque Dios nos dio la bendición de ser padres, ya de ser abuelos, los que ya tenemos nietos. Y luego continúa diciendo la palabra del Señor, 1, te haré entender, 2, y te enseñaré el camino en que debes andar. Hay 2 cosas importantes, el entender cuál es el camino que el Señor me quiere señalar. Y si yo no entiendo esto, mi camino siempre va a ser equivocado y siempre voy a estar fallando. ¿Por qué? Porque soy un terco. Porque soy un desobediente, por mi orgullo, por mi vanidad, por mi arrogancia, aunque el Señor me diga, te haré entender. Y muchas veces la forma en que Dios trabaja es duro para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere hacer entender y ver las cosas como Él quiere que las hagamos. Pero en nuestra terquedad hemos tomado decisiones muy equivocadas a través de la vida. Por eso la palabra habla fuerte. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Y aún así, más de lo que nos ha dicho en estas 2 cosas que nos quiere hacer entender, que nos va a enseñar su camino, sobre ti fijaré mis ojos. Mi hijo, de mí no te puedes esconder. Ya te hablé yo esta mañana. Y ya te saliste de la iglesia el domingo, el lunes a la mañana, mis ojos están puestos en ti. ¿De quién nos podemos esconder? De nadie. Por eso esta mañana, en el libro de Timoteo, ahí por ahí tengo un slide, con todo lo que el Señor nos inicia esta mañana, en que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Esta mañana, creo que hay un slide del... gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? ¿Cuándo fue la última ocasión que tú te cuidaste de ti mismo? No de los demás. También el Señor nos aconseja a qué, a tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué de mí? Porque pues de aquí empieza todo. De aquí hacia allá. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. En el celular lo tengo desde el 11. Dame un segundito. Dice la palabra de Dios. Perdón.
Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si no tienes rayado esta palabra del Señor, no sé si tienes highlight o no. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Entonces, a través de la palabra del Señor, nos enseña en por qué tengo que tener cuidado de mí mismo. En una ocasión el pastor César lo dijo así, somos una Biblia moviéndonos por todos lados. Si yo no tengo cuidado de mi corazón y de mi mente, voy a dañar a los demás. Si yo no tengo cuidado de mí mismo, dice el Señor que el Señor es omnipresente y puedo fallar en muchas ocasiones. Por eso la palabra dice, ten cuidado de ti mismo. Si yo ando en mi carnalidad, yo voy a fallar. Y si yo no tengo cuidado de cómo me estoy alimentando, puede estar débil en la fe. El salmista lo dice así, y vamos a pecar contra el Señor porque contra ti he pecado. Y obviamente al pecar contra el Señor vamos a dañar a los demás de una u otra forma. Dice que todas las cosas son buenas, los que confiamos en Él, pero también esta mañana dice, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Cuál es la doctrina que tú y yo tenemos que tener? La que tienes en la mano. Muchos nos preguntarán, ¿cuál es la sana doctrina? La Biblia. Esa es la sana doctrina. De ahí depende si yo me alimento de la sana doctrina que es la palabra del Señor. La frase de ten cuidado de ti mismo demuestra algunas advertencias importantes a las cuales debemos prestar atención. En primer lugar, la palabra griega que Pablo utiliza al decir ten cuidado transmite la idea de prestar atención o observar algo con mucho cuidado. Tener cuidado en lo que yo voy a decir antes de decirlo. La palabra nos dice, sé tardo para qué, sé pronto para escuchar y sé tardo para el hablar. Ahí ya estamos tomando la precaución de que como la palabra nos instruye a qué, cuidado con lo que hablamos, con las acciones que yo tengo. Por eso en mí es una responsabilidad mía venir a la palabra de Dios, así como lo comentaba hace 8 días, que los jugadores se preparan 4 años para un mundial, pero nosotros tenemos que preparar toda la vida. Toda la vida. Alguien lo dijo, el cristiano nunca está de vacaciones. Y nadie me mira. Sí, el Señor te está mirando. Prestar atención a observar con lo que yo estoy haciendo, hablando, actuando. ¿A quién estoy bendiciendo o a quién estoy dañando? En otras palabras, Pablo quiere que Timoteo continúe observando con detenimiento y cuidado su propia vida y carácter. Les ponía el ejemplo de que Pedro no tuvo que publicar que era cristiano, ¿verdad que no? Lo apuntaban. Tú andabas con él. Sí, tú eras uno de ellos. ¿Por qué? Porque imitaba al maestro. Yo muchas veces no lo imito al maestro, que es el Señor Jesucristo. Muchas veces no tengo cuidado de mí mismo y cuando estaba mirando lo que el Señor ha puesto en mi corazón, dije, wow, le fallo continuamente al no tener cuidado de mí mismo y que necesito estar más en la palabra y sobre todo que lo que nos enseña la palabra aplicarla, que es el verdadero reto para cada uno de nosotros todos los días. De decir, wow, Señor, sí necesito actuar
y poner en práctica lo que tú me has enseñado. Y Pablo le encarga mucho eso a Timoteo. Ten cuidado con tu propia vida. Él tiene un liderazgo, así es. Pero tú y yo somos líderes en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, como madres, como padres, como abuelos, como tíos, como tías, como compañeros de trabajo. Hay un liderazgo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un don y talento. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lo estamos haciendo para glorificar y para exaltar la palabra de Dios o no? Dios te lo ha dado. Y Pablo le da estas recomendaciones a Timoteo. Pablo deseaba que Timoteo o cualquier líder, o como todos creyentes, continuara perseverando en la fe y prestando atención a su carácter. Muchas veces nos pueden decir, tienes un carácter fuerte, ¿en serio? Pero este carácter muchas veces te domina y no dominamos al carácter. Pero sobre todo, ¿cuál es el carácter que Dios quiere que yo tenga? Miramos que Jesucristo cuando fue atentado siempre citó la palabra de Dios. Escrito está. ¿Tuvo un control y un dominio propio Jesucristo de su persona? Claro, es Dios. Pero muchas veces ese control y ese dominio propio no lo tenemos nosotros, en varias ocasiones. Caemos en ¿qué? La provocación. Caemos en la ira. Y es algo que Pablo le recomienda mucho a Timoteo. El consejo que nos da el apóstol Pablo, así como se lo da a Timoteo, también es para nosotros hoy en día. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Y hoy veremos a través de la palabra del Señor cómo el apóstol Pablo nos insta a que vigilemos nuestra propia vida y nuestro carácter y pureza espiritual, moral, entre otras cosas. La importancia que tenemos que tener nosotros hacia el Señor primero y hacia los demás. Tener ese dominio propio que muchas veces nos cuesta trabajo tenerlo. ¿Por qué? Porque la importancia de todo creyente es ser que íntegro. ¿Y cómo podemos permanecer en la fe? A través de este libro. Nuestra fe, nuestra firmeza, nuestra fidelidad, ¿no? Y esa verdad la encontramos a través de la palabra del Señor, que es la que, la sana doctrina. Aquí vas a encontrar la sana doctrina. Aquí está cómo podemos, a través del Señor que nos ayuda a tener ese dominio propio. El cuidado de la doctrina implica enseñar y defender fielmente la verdad de las Escrituras, y hoy en día podemos ver mucha falsedad en cualquier lugar, ya sea a través de las redes sociales o medios de comunicación. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la verdad? Aquí la tienes tú. Esta es la verdad, esta es la sana doctrina, y aquí es donde vamos a encontrar cómo Dios quiere que tengamos un dominio propio. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo estemos a través de su palabra y que a través de ella vamos a encontrar ese dominio propio que muchas veces no lo podemos tener. Y esto no es cuestión de edad, ni porque somos jóvenes o no somos jóvenes, porque siempre estamos batallando y luchando contra el pecado. Que muera en mí, dijo el apóstol Pablo. Y hay una gran pregunta el día de hoy que los invito a reflexionar. ¿Cómo puede uno mismo tener cuidado de sí mismo? ¿Te has preguntado? ¿Cómo puedo yo tener cuidado de mí mismo? Muchas veces apuntamos a los demás. Pero cuando mis padres, yo vivía con ellos, o de niños, cada uno de nosotros, ellos tenían el cuidado de nosotros, ¿correcto? Desde recién nacidos. Cambiar nuestros pañales, alimentarnos, fuimos creciendo, fuimos empezando a caminar, fuimos empezando a ir a la escuela y siempre ellos tuvieron el cuidado de nosotros. Poco a poco dejamos de cuidarlos porque ya dependían de la sociedad, ya no estaban al cuidado de nosotros. Y muchas veces la sociedad influye en los niños, influye en los jóvenes. Pero como adultos y como creyentes del Señor es cómo te cuidas a ti mismo. ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste cuidado de ti mismo? En quizá no caer en pecado, en lo que dijiste, en no ser pie de tropiezo. ¿Cómo podemos tener el cuidado de nosotros mismos? Aquí te voy a dar algunos consejos que el Señor nos da a través de su palabra. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Si tienes tu Biblia, tu tableta, tu libro. Desecha las fábulas
profanas y de viejas. Ejercítate, ¿para qué? La piedad. Entonces, cuando tú y yo venimos al Señor, dice que somos ¿qué? Nuevas ¿qué? Criaturas. Entonces no tenemos que insistir en regresar a donde el Señor nos ha sacado, a donde el Señor nos ha limpiado, porque a través de la palabra podemos ser limpios. Entonces tenemos que desechar ese viejo hombre que existía en mí, pero cuando Dios ha venido a mi vida, somos unas nuevas criaturas. Y eso lo tenemos que creer firmemente en nuestro corazón, de que somos unas nuevas criaturas y que tenemos que dejar esas cosas viejas que el Señor ya ha limpiado a través de su palabra. No te aferres al pasado. Aférrate a lo que dice la palabra de Dios sobre ti mismo. Que ante los ojos del Señor Él nos ama, nos perdona, nos consuela, nos guía y tenemos una vida eterna cuando estemos delante de Él. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Practicando consistentemente de todo corazón las disciplinas espirituales bíblicas relacionadas con la palabra de Dios y la oración, porque estos son los medios de piedad dados por Dios. ¿Cuánto tiempo paso yo en este libro? 5 minutos, 10 minutos a la mañana. Porque si yo no paso lo suficiente, esto va a suceder. No voy a tener cuidado de mí mismo y una y otra vez voy a estar tropezando. Y solamente Dios nos puede capacitar para que tú y yo evitemos de tener esos tropiezos que el Señor los quiere evitar. Porque aún así de adultos, como hijos que tenemos, aún así les damos consejos. Mi hijo, ya pasé yo por eso. No lo hagas. No te vas a tropezar. Ya lo hice yo. O sea, siempre el consejo de los padres y las madres hacia los hijos siempre está ahí. Porque siempre van a ser nuestros hijos para toda la vida. Y el Señor también nos quiere dar el consejo el día de hoy. Ten cuidado de ti mismo. Ahora el Señor nos encarga primero a nosotros que a los demás. También el Señor lo habla muy personalmente a cada uno de nosotros. La piedad, palabra bíblica esencialmente sinónimo de semejanza a Cristo, santidad y santificación. Entonces, a través de la palabra podemos ser ¿qué? Santificados, a través de la palabra podemos ser limpios y a través de la palabra está el consejo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El texto revela la tensión entre la gracia dada por Dios. Estamos en tiempo de gracia, ¿correcto? Hay que aprovechar el tiempo de gracia, porque después ya no la va a haber. Y la responsabilidad humana para conservarla, cultivarla y multiplicar mediante prácticas espirituales correctas. Si lo ponemos en práctica, lo que el Señor nos ha enseñado a través de los años, Dios nos puede usar para cambiar el mundo, para impactar a la sociedad, y no que la sociedad impacte a las iglesias. Hay una gran diferencia. Impactar como creyentes al no creyente, que el mundo te sigue impactando a ti y a mí. Es una lucha espiritual totalmente. No es contra la persona, esto es espiritual. No es porque la persona te caiga mal, no. Hay alguien que también está gobernando este mundo. Y es una lucha espiritual. ¿De qué te has alimentado el día de hoy? ¿De lo más espiritual o de lo carnal? Cuando mi vida está más alimentada de lo carnal, por supuesto que voy a tener fallas y tropiezos. Yo me estoy descuidando de mí mismo y no estoy representando al Señor como embajador que soy. Porque tú y yo somos embajadores, ¿sabes todo eso? Y tú y yo tenemos que ser pacificadores, ¿sabías todo eso? Eso es la tarea que el Señor nos ha dado a ti y a mí. La perseverancia cristiana se sostiene por una disciplina espiritual que cuida el don recibido. ¿Qué don te ha dado el Señor que lo has cuidado y lo has usado para alabar su nombre? Cantar, componer, servir al Señor, enseñar. ¿Qué don te ha dado el Señor para que lo uses, para glorificarlo y para exaltarlo? No descuides ese don que el Señor te ha dado. Cuídalo. Mantiene la sana doctrina y da testimonio visible del avance espiritual ante la comunidad. ¿Impactamos nuestra comunidad donde estamos? ¿Impacto donde estoy trabajando? ¿Me miran que soy un creedor del Señor? ¿Saben que lo soy sin yo decirlo?
Tenemos que reflexionar en eso, ¿no? Exhorta a retomar prácticas constantes de crecimiento espiritual para sostener la fe con buena conciencia y vivir una vida transformada en medio de un mundo que presiona a conformarse. Vive tu vida, una sola vez vives. No, hay que vivir para Cristo, porque Él dio su vida por mí. Y qué mejor yo dar mi vida por Él. En tener cuidado de mí mismo y no ser piedra de tropiezo para los demás. Es algo que el Señor nos habla. Por eso el Señor nos habla fuerte y es bueno que tener un Padre que nos eduque, que nos hable de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Por eso nos habla así. Dios desea que otros vean nuestra transformación y constancia y madurez. Ser constantes. La palabra dice, hey, no dejen de congregarse como algunos los hacen por costumbre. Si conoces a alguien que ha dejado de venir a la iglesia o que ha dejado de asistir a otra iglesia, invítalo a que regrese con el Señor. Nunca es tarde para decirle a esa persona y animarla, hey, ¿qué pasó contigo? El Señor te está esperando. No, es que en esa iglesia. Bueno, no ponga los ojos en el hombre. Pon los ojos en el Señor. Invítalo y anímalo a que regrese nuevamente a escuchar la palabra de Dios. Ejemplos. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Algo que tenemos que aplicar a nuestro diario vivir. Tenemos al maestro que desde muy jovencito es lo que él hacía. Y Jesús, Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Son versículos que más de una ocasión tú y yo los hemos escuchado, pero que esta mañana el Señor nos recuerda que lo que el Señor hacía y como maestro que es de nosotros es lo que tú y yo tenemos que hacer. No quedarnos estancados. El crecimiento necesita ¿de qué? De alimentación. Tanto físicamente, que mejor espiritualmente. Tener esa alimentación, tener ese crecimiento espiritual. Éramos cuando Dios nos tocó nuestro corazón, cuando venimos al Señor, éramos unos cristianos, pero conforme hemos avanzado y nos hemos alimentado de la palabra del Señor, nuestra vida ha sido ¿qué? De crecimiento y de madurez ante Dios y, como dice la palabra, ante los hombres. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ahí no lo recuerda otra vez esta mañana, Pedro, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, que muchas veces si yo no estoy dominado por mí mismo, lo que menos voy a tener que es paciencia. Muchas veces cuando tenemos esas situaciones tensas y difíciles, la paciencia no la tengo. Entonces, cuando tenemos ese dominio propio, dice, al dominio propio, paciencia, a la paciencia que piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Todo se basa en amor de Dios. Y si yo no tengo el amor de Dios, entonces yo no voy a tener dominio propio, ni conmigo, ni con los demás. Y aquí nos lo está diciendo esta mañana. Nuevamente, no sé si llegaron a esa cita de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Vosotros también. Es algo que se nos pide que hagamos. Vosotros también. ¿Qué es lo que quiere? Poniendo toda diligencia. Toda diligencia. Por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El que tú estás leyendo precisamente esta mañana. Ese es el conocimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y en todo momento. Ante toda situación. Y el conocimiento, dominio propio. El Señor cuando estuvo tentado tuvo ese dominio propio de Él. Él no cayó en la tentación que Satanás siempre le ofrecía ¿qué?
Haz que las piedras se conviertan en ¿qué? En pan. ¿Tenía hambre el Señor? Fue hombre también, claro. Pero él se ve que no todo es alimento físico. Pero el diablo siempre lo estaba tentando una y otra vez. Y ahí está el ejemplo que el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo hombre, tuvo que el dominio propio. Y muchas veces nos falta el dominio propio. En Cristo, no en el mío. Porque sin Él yo no puedo. Porque la palabra dice que sin Él no soy nada. O sea, sin Él no puedo hacer las cosas. No, Señor, esta me la paga. ¿En serio? ¿Dónde está el dominio propio que te hablé el domingo en la mañana en la escuela TAF? Hace menos de 24 horas lo oíste, hace menos de 72 horas lo oíste y no tienes ese dominio propio. ¿Qué pasó? ¿Qué te ganó la ira? El deseo de. Y el dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, esto termina en amor. Porque si estas cosas, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, son dos cosas. O sea, si todo lo que yo te acabo de decir esta mañana, dice el Señor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no nomás es poquito, ahí te va, nomás para cubrir el día. No, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta, en abundancia. ¿Qué necesito? Estar más conectado con el Señor. ¿Te conectas a las redes sociales todos los días? Sí, sí. Es imposible no conectarte a las redes sociales. Todo es tecnología, internet, wifi y todo esto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estás conectado con el Señor? Para que tengamos el dominio propio. Eso es lo que nos hace falta en nuestro diario vivir, el tener esa conexión con el Señor. Es bonito saber las noticias y todo lo que pasa alrededor, buenas y malas, pero muchas veces todas las noticias no son tan buenas que digamos y nos frustran. Hubo tantos muertos, hubo un accidente, hubo esto, hubo aquello, y las buenas noticias las abriste en la mañana antes de salir de tu casa. La buena noticia es de que Dios te cuida en tu salida, en tu llegada, que Dios te bendice, que Dios te guarda, que Dios te perdona, que Dios te ama, que Dios nos cuida por él. Son las buenas noticias que ya tienes que recibir esta mañana y el alimento, ¿para qué? El alimento, el conocimiento para tener dominio propio en el día que tú vas a empezar, hasta el anochecer. Porque el Señor lo tuvo. Ese maestro nos ha dejado esta instrucción. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el conocimiento de Él que me va a ayudar a hacer y entender que solamente yo puedo tener este dominio propio que necesito todos los días. El mayor peligro de alguien que sirve a Dios no es lo externo, sino su interior. Dios mira el corazón de cada hombre. Dios pesa los corazones. Dios conoce el pensamiento de nosotros. Dios no solo es lo externo, sino lo interno, su carácter, sus pasiones, sus deseos no dominados. Pablo dice a Timoteo, en esta ocasión, vigila tu vida espiritual y moral. Algo que siempre le encomendaba Pablo a Timoteo. Y mira lo que dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo a los Gálatas a través del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de ¿qué? De la carne. Ahí está una recomendación. Y qué mejor estas recomendaciones, ¿no? ¿Qué palabras de ánimo nos da? ¿Qué recomendaciones nos da? Y qué mejor que la palabra, que tú y yo la entendamos, es cuestión de aplicarla. ¿Sabes qué, iglesia de la palabra? Yo te digo esta mañana, andar en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Del Señor.
Es en ese espíritu es el que nos habla el Señor. ¿Por qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne siempre va a querer más y muchas veces y no alimentamos mucho el espíritu. Por eso nos dice en esta mañana, no satisfagáis los deseos de la carne. Y en Tito capítulo 2 versículo 1 lo dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí está. ¿Qué es lo que yo tengo que hablar cuando tengo ese dominio propio de la palabra del Señor? Las buenas noticias. Eso es, ante cualquier situación. Si no estamos satisfaciendo la carne, entonces estamos alimentando más que al Espíritu Santo. Y si estamos más alimentando al Espíritu Santo en nuestro diario vivir, esto va a ser el resultado que, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Estás de acuerdo en? Esto es lo que dice Dios. Oyes, pero es que ya no estás. ¿Estás de acuerdo? Lo que dice el Señor es esto. Porque estás, ¿qué? Más en el Espíritu que en la carne. ¿Qué es lo que opinas tú de esto? De muchos temas que la sociedad está haciendo en contra del Señor. Pero nuestra firmeza tiene que estar en este libro. ¿A la gente no le va a gustar o no le va a agradar? Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que compartir, como lo dice Tito. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las conversaciones tienen que estar ¿con qué? Con la sana doctrina. Porque hoy Dios nos llama a retomar el don que está en ti. El don que Dios te ha dado y el talento, úsalo para glorificar al Señor. Quizá hemos estado frío en su momento de nuestra vida. A todos nos pasa. A encender lo que se apagó o a fortalecer lo que se debilitó. ¿Estás siendo débil? ¿No has pasado mucho tiempo a la palabra de Dios? Bueno, retómalo. Esto es para animarnos a cada uno de nosotros, no para desanimarte, ni criticar, ni juzgar. No, porque solamente Dios va a juzgar y va a traer un juicio. No nosotros, eso no nos toca a nosotros. Nos toca animarnos a consolar a las personas, a darles ánimo, a que regresen otra vez a la palabra del Señor, a permanecer en este libro. Así como permanecemos en las redes sociales y que tenemos que estar conectados con internet y con todo esto porque lo necesitamos, ya es un diario vivir. Bueno, qué mejor que también nos conectemos a la palabra del Señor para que nos alimentemos, estemos fortalecidos, permanecemos en ella, oremos y creamos lo que Dios quiere en cada uno de nosotros y de esa forma vamos a tener el dominio propio y compartir las buenas noticias. El Señor no te pide perfección, sino que constancia. ¿Te has alejado de Él por un momento? Regresa con Él. No tienes que ser perfecto. El Señor nos dice que seamos santos como Él es santo. Sino constancia, ni te pide brillo, sino fidelidad. No te pide velocidad, sino perseverancia. Los demás unos que otros en sí y lo aplicas. Si tienes el conocimiento, mucho o poco, hay que aplicarlo. Eso es lo que nos pide el Señor. Ser fiel a la palabra de Él. Ser perseverante en la palabra de Él. Ser fiel a la palabra de Él. Y tenemos que seguir adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, lo dice así. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4. No lo tienes apuntas. Ok. Se lo olvidó. Bueno, no se lo puse a Daniel entonces. Segunda de Timoteo, capítulo 4, capítulo 2 y 3. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Una disculpa. Me falta el café. Luego me lo tomaré. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo tiempo, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No regañes en tu carnita. No. ¿Vas a llamar la atención a tus niños? Hazlo en amor.
y en el amor del Señor. Vas a hablar con un compañero de algo pendiente que tienes que hablar, hazlo en amor. No lo hagas en tu carnalidad. No va a ser que no tengas cuidado de ti mismo y seas piedra de tropiezo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aún así el hablar es el hablar en la forma que Dios quiere que tú y yo hablemos. Que no sea a través de la carne, sino a través del Espíritu. Porque la recomendación es que prediques, ¿qué? La palabra. Sonará que somos muy religiosos, pero no, tenemos que el Señor nos dé una sabiduría para compartir la palabra con la persona que lo necesita. No caer en provocación. Porque puede que entre hermanos haya diferencias, pero aún así en esas diferencias tiene que haber amor. Y el entendimiento de la misma palabra que tú y yo estamos estudiando en esta mañana. No caer en contienda, no se trata de eso. Suficientes problemas hay allá afuera en el mundo para tenerlos dentro de la iglesia. Y que tristemente eso pasa. Pero que en ti y en mí tengamos siempre que la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y que sea diferencias que aún así sean las cosas en amor. No tanto en provocar quién tiene la razón y quién no la tiene. Aquí no se trata de eso. Hubo 12 hombres que formaron el equipo de Jesucristo. Y los 12 hombres tuvieron caracteres diferentes. Pero aún así los 12 tenían un propósito principal, que es seguir a Jesucristo. Y el propósito principal de nosotros es seguir a Jesucristo. Permitir que Él entre a nuestra vida y la siga transformando y cambiando. Y que solamente a través de Él vamos a tener el dominio propio que en mi carnalidad ya no lo puedo tener. Sí, va a haber pruebas, pero esas pruebas las pone el Señor y a través de su palabra podemos pasar esas pruebas, porque sin Él no. Cumpliendo fielmente su deber para con otros, el ministerio está promoviendo salvación. En efecto, no se puede tener cuidado de la enseñanza de otros si al mismo tiempo no tienes cuidado de sí mismo. La tendencia es de que siempre corregir a los demás. ¿Y tú te autocorriges? La palabra nos habla, ¿no? Pero sobre todo nos anima. Eso es lo que Dios siempre nos da en su palabra, nos da aliento de ánimo. Si pecaste, arrepiéntete y ven a mí. Si te alejaste, regresa a mí. Reconcíliate. Miramos al hijo pródigo que se fue y gastó su herencia, pero el padre siempre tenía los brazos abiertos para con él. Y le dio gusto cuando llegó el hijo pródigo. Le dio gusto cuando regresó. Y el Señor siempre está a la espera de que regresemos con Él. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque todo el tiempo lo necesitamos. Es inevitable que no lo ocupemos. La perseverancia, la vida y una enseñanza verdadera son evidencias de una fe genuina. Vivir y enseñar correctamente protege al creyente del engaño y ayuda a guiar a otros hacia la vida eterna. Un trabajo que también nos toca hacer. Si tienes el conocimiento y lo entiendes y llega una persona nueva en Cristo, un bebé, enséñalo a caminar. Agárralo de la mano, enséñalo, aliméntalo, sé su maestro, sé su testimonio. Y por más difícil que esté las situaciones que esté pasando, anímalo y consuélalo a venir al Señor. Porque qué mejor que en Él encontraremos las respuestas que el mundo no las tiene. Y si las tiene muchas veces es una mentira y es un engaño. Y esa mentira y ese engaño está siendo influenciada por los jóvenes. Hoy los jóvenes, salud, hoy los jóvenes tienen más tentaciones, porque todo lo miran en la palma de su mano. ¿Quién está controlando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos? ¿La sociedad o nosotros? ¿Quién está tomando las riendas de su vida? ¿Ese celular, esa computadora, esa mini pantalla? ¿O le estás enseñando la verdad? Y la verdad es Jesucristo. Si esos jóvenes no los ayudamos, no los apoyamos, no los aconsejamos y no los guiamos,
no van a tener dominio propio de ellos y van a caer. Si para nosotros como adultos es difícil, ¿cuánto más a ellos? Primeramente, ten cuidado de uno mismo. Asegúrate de que has sido un verdadero convertido. Tengan cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que usted mismo está sin Cristo. Dijo, esto sí me caló a mí. Primeramente, ten cuidado de usted mismo. Asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Ten cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que usted mismo está sin Cristo. Wow. Sí, Señor. Más sangrado no puedo estar. Muchas veces sí predicamos y muchas veces no tengo confianza en Él. De que a mí me pueda cambiar y lo que yo estoy compartiendo con otros, incluso no lo llevo a la misma práctica. Y le pido perdón. Y la consolación en Salmo 40, versículo 4, lo dice así. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Dónde está tu confianza en tiempos difíciles? ¿En Cristo? ¿En Dios? ¿En nosotros mismos? ¿En mis finanzas? ¿En lo material? ¿Dónde está puesta mi confianza? Pero esta mañana el salmista lo dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dos cosas tan importantes, fundamentales, de quién ponemos nuestra confianza. ¿Dónde está mi fe puesta? ¿En qué creo yo? ¿A dónde estoy mirando? ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿Dónde está puesta mi fe? Si mi fe no está puesta en Cristo, voy a tropezar y voy a resbalar y no voy a tener el dominio propio de mí mismo. Y si yo no lo tengo de mí mismo, ¿cómo lo puedo tener de los demás? Es imposible. Es imposible. Sin fe es imposible, ¿qué? La respuesta está también. Es imposible no agradar a Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Por eso es bueno tener la verdad en tu mente y en tu corazón, para que cuando venga la mentira la tengas bien identificada. Eso es una mentira. ¿Cómo que es una mentira? Dios lo dice así. ¿Cómo que es una mentira? Dios lo dice así. Y en Dios está la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pases por lo que pases, confía en Dios. Tengamos la confianza en Él. Dios nos anima. Yo estoy contigo. Pero Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, 1, poder. 2, de amor y, exacto. Dios quiere que tengamos dominio propio. Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Al contrario, sino de poder. Pero no el mío, ¿eh? Yo no quiero tomar la venganza ni quiero, no. El poder está aquí. Pero Dios nos lo da. ¿Pero por qué? Porque quiere que tengamos amor y dominio propio. ¿Cuál? El que tú y yo hemos aprendido a través de la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Levántate, ¿te has caído? Agárrate de la mano del Señor. Ven a Él. Vengamos a Él. Estoy cansado, Él te va a descansar. No nos va a poner una carga que tú y yo no podamos llevar. Por más difícil y pesada que esté,
tú y yo la podemos llevar. Y si estás cansado de llevarla, ven a Él y Él nos va, ¿qué? Dar ese descanso. Él nos va a consolar. ¿Estás cansado? Ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y damos gracias a la palabra del Señor porque a través de Él nos da ese dominio propio. Gracias a Él podemos tener ese amor, nos empodera, pero para hacer lo que Él quiere que hagamos. No el empoderamiento que habla ahí al mundo. Si tienes más, eres más poderoso. ¿En serio? Si tienes un corazón arrogante, te va a humillar. Y si tienes un corazón humilde, te va a exaltar. Porque con Dios todas las cosas son al revés que las que en mi mente. Es todo lo contrario. Yo estoy aquí y todos me sirven. ¿En serio? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Yo vine a qué? A servir. A lavarle los pies al que me iba a traicionar. ¿De qué están hablando? Ese es nuestro Dios. Un corazón humilde, contrito y que vengamos a Él humillados. Y Él nos va a dar ese poder, ese amor y ese dominio propio. Por eso, como iniciamos en esta mañana, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos. Sé fiel al Señor. Seamos fieles al Señor. Seamos creyentes que aún así demos esa buena batalla de la fe, como le dijo Pablo. Lo que Dios ha empezado en ti y en mí, Él lo va a ¿qué? Perfeccionar. Dejemos a Él que Él siga trabajando en nosotros. Hemos escuchado la canción del alfarero, ¿no? El alfarero, ¿qué es lo que hace? Va formando la pieza y poco a poco va tomando esa forma. Dios quiere seguir transformando y cambiando nuestra vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Demos un buen testimonio allá afuera de quiénes somos en Cristo. Para que tú nomás no seas salvo a través de Él, sino que a través que Dios quiere usarte, sean salvadas más personas. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje que tú nos has dado, Dios. Solamente a través de tu conocimiento, tu consejo, tu guianza, tu palabra, que está escrita, Señor, en este libro que hemos abierto en esta mañana y que tú nos has hablado, Señor. Que tengamos cuidado de nosotros mismos. Que mantengámonos, Señor, en la fe. Que nos tengamos en tu camino. Y, Señor, que tengamos, Señor, esas buenas noticias para el que no las ha escuchado. Gracias te damos en esta mañana, Dios, porque tú eres bueno. Señor, bendice, Señor, las alabanzas, Señor, esta mañana. Y gracias te damos, Señor, por el mensaje que nos has dado. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.